otro que tampoco funciona. El tema de la tarde, después del saludo de bienvenida con el regreso, es abordar lo de la Constitución. Recuerden que esta mañana decíamos que sería primero el Estado o la Constitución, como en la historia aquella, el huevo o la gallina. Pero aquí sí es entendible que para que exista Constitución debe haber Estado, ¿cierto? Ese sí es de lógica. Aquí, como observamos, para no leer el texto completo, pues les tengo algunas palabras representativas en negrilla. Entonces, aquí estamos hablando de que una constitución surgido de un poder constituyente, que para el caso de la Constitución del 91 fue con la séptima papeleta. Y lo que se busca y se pretende con una constitución para el caso de un Estado democrático es la separación de los poderes, que ya vimos la importancia en el marco del equilibrio y las unidades de mando. Lo que se procura es estos controles y equilibrios como ley fundamental en el Estado. Aquí está resaltado y con eso refrendamos lo que decíamos esta mañana. Lo importante al poder es el control y el equilibrio entre las diferentes instancias. La Constitución no constituye. Aquí estamos dando respuesta al abrebocas que dijimos en la mañana, no constituye al Estado o a la nación, debido a que ambos, es decir, Estado y o nación, son anteriormente constituidos para que se pueda hablar de constitución. Muy bien. Así como hablábamos de los elementos constitutivos de lo que tiene que ver con el Estado, pues vamos a hablar de los componentes de la Constitución del 91. Dentro de esa Constitución tenemos la primera parte, que es el preámbulo, y que cada uno lo vamos a desarrollar en la medida de lo posible. El segundo componente es la parte dogmática y el tercer componente tiene que ver con la parte orgánica. La parte orgánica se refiere a estructura organizacional. ¿Cómo está definido desde la Constitución el anclaje o el soporte institucional a través de la estructura? Hagamos el símil o la comparación. Estas columnas son al edificio como la estructura orgánica es al Estado, un poco. Lo que sostiene esta estructura, pues son estas columnas. Lo que sostiene el Estado son las entidades públicas desde la estructura organizacional para poder llegar a lo que se requiere, que es el modelo de operación. ¿Listo? Creo que ahí me la jugué con el símil que les hice, de que las columnas son al edificio como la estructura orgánica es al Estado. Pero esa estructura orgánica tiene unos asuntos filosóficos, sociológicos, antropológicos, psicológicos, si se quiere, que están concretados o se concretan en el preámbulo de la Constitución y que entonces adquiere mucho sentido cada una de las palabritas o frases que se expresan en el preámbulo, que lo vamos a ver enseguida. Y la parte dogmática, porque tiene que ver con todo el componente axiológico, con todo el componente de valores, con todo el componente de principios.
Ahora, porque quiere decir que otro símil, lo importante del ser humano no es su aspecto físico, o si es gordo, si es flaco, si es ancho, largo, negro, blanco, sino la esencia de su ser. ¿Listo? Esa esencia del ser es la que se consolida acá desde la parte dogmática, sobre todo porque ya empezamos, pues ya es hace 30 años, desde el 91, cumplimos 23 años, 33, desde el 91 hasta 33 años de la Constitución. Entonces, allí el tema del Estado social de derecho, que para el caso de la Constitución del 86 hablábamos solamente de Estado de Derecho. Ahora, vamos a mirar pues en el discurso y en el trayecto de la tarde en dónde está la diferencia o el complemento, porque no se quitó Estado de Derecho, lo que se hizo fue complementar con social, Estado social de Derecho. Quiere decir, no excluimos lo del derecho, sino que le dimos una amplitud en la conceptualización desde la Constitución política. Entonces vamos a ver el primer componente de la Constitución, que reza, que prescribe, pero más allá de que yo lo pronuncie, es lo que significa. Es decir, es como dedicarle un poco de tiempo. No es lo mismo oír que escuchar. Escuchar implica otras acciones cognitivas o cerebrales que tienen mayor implicación en el ejercicio de escuchar, que es mucho más que oír. Simplemente traigo el ejemplo para decir, pues es que esto muchas veces lo hemos leído, sí, pues en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la televisión, en el discurso, en la posesión, en todas las cosas, pero hasta dónde le hemos como dedicado la atención a ver qué es lo que significa cada una de las partes del todo. Y las partes del todo, mejor dicho, preámbulo, el preámbulo para todo lo que se va a decir en la Constitución. Ahora, también podemos decir, pero vaya, ¿y cuál es el cuento? Si de todas maneras lo que dice la Constitución, como decimos en el argot popular, es letra muerta. Lo que hay que entender es que la Constitución es un ideal, ¿cierto? Es el ideal de Estado que queremos. Entonces, pues entre el sueño y la realidad, pues hay un gran trecho que recorrer. Y digamos que ese es el que se aspira a estar recorriendo en estos 33 años que se llevan. Pero también en esos 33 años, pues tenemos un Estado democrático imperfecto, es decir, que tiene grandes falencias y tiene grandes problemas que los admitimos como el cáncer o ¿se dice cánceres? Bueno, o los cánceres que padecemos como Estado, que padecemos como comunidad, en la que está, por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema de por ejemplo, en los concursos de méritos para aspirar a un cargo de carrera, se da en el marco de la Constitución, en la función pública, con un artículo específico, que lo veremos la semana entrante. Y eso lo que busca es evitar los padrinazgos o las recomendaciones o el padrino político, ¿cierto? En esos, pero en otros cargos, porque no todos los cargos se ocupan a través de carrera administrativa. No, los empleados públicos, pues los empleados públicos son de distinta
tipo de cargos. Los hay de elección popular, los hay de libre nombramiento y remoción, los hay de período, hay cargos temporales, hay plantas de cargos temporales dentro de las entidades y hay cargos de carrera. El asunto que nos convoca acá. Entonces, y por lo menos para los cargos de carrera, entonces que se llega allí a través del mérito, después de todo un proceso que la entidad responsable de ello es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Pues bueno, una de las cosas que se procuró con esa intencionalidad, creo que es el artículo 130 de la Constitución, es que no necesitemos el padrino político, la recomendación o la no sé qué, sino que accedamos por nuestros méritos, por nuestras competencias, y uno asume que el ejercicio que hace la comisión y las instituciones de educación superior encargadas de formular los cuestionarios, las preguntas y eso, que también lo selecciona a través del mérito y el nivel de especialidad lo selecciona la Comisión Nacional de toda la oferta de educación superior, pues todo eso esté conforme a las reglas y de manera transparente, de manera legal, transparente, coherente y bueno, todo lo que allí hay. Entonces miremos lo que empieza a decir acá el preámbulo. En ejercicio de su poder soberano representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación. Unidad, república unitaria. O sea que esto no está desligado del concepto de Estado que tenemos. Y asegurar a sus integrantes la vida. Ese es otro elemento fundamental. Y podríamos decir, asegurar la vida. Mire las condiciones, las que hemos vivido y las que seguimos viviendo, ¿cierto? Esas son las apuestas que tenemos. La convivencia, el trabajo, la justicia, el tema de la palabra que le agregaron, Estado social, hace referencia a la justicia, a la equidad y a la inclusión, a aquellos términos que se han venido acuñando de manera reiterativa a través con el paso del tiempo. En el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico. El marco jurídico es todo lo que tiene el relacionamiento con el poder, pero con el poder que no se acentúa en una sola instancia y con una persona a la cabeza, sino el equilibrio de lo que hablábamos ahora y que ustedes lo representaron, en un marco jurídico democrático. Ahorita yo creo que me pasé una diapositiva, incluso me voy a devolver. Este es sí, me quedaron, a ver, esta. Claro, el Estado democrático, en el marco de la democracia. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Estado democrático? Que el pueblo puede elegir a sus gobernantes. Claro, pero no solo elegir, sino también respetar los resultados. Confiabilidad en la entidad, que es parte de la estructura del Estado que adelanta los comicios. Todo el aparato que se requiere, incluyendo a la comunidad internacional en la extensión del Estado, de lo que nos decían ahora, para el reconocimiento como tal. En este caso, el reconocimiento que se hace desde la comunidad internacional como veedores es que pueden dar fe de que hubo pues transparencia, que hubo legalidad, que los resultados se entregaron oportunamente, que no hubo la disculpa del hackeo al sistema. Es decir, ahí podríamos decir que hay una extensión del Estado a través de algunos organismos multilaterales, supraestatales, es decir, que están por encima del Estado y que coadyuvan en los procesos.
porque también lo otro que hay que decir es que hay una cantidad de organismos multilaterales o internacionales que ayudan no solo a Colombia, sino a todos los estados que hagan parte para que mejoren sus procesos. Ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Allá no es un partido político, es una instancia de producción de conocimiento y ciencia alrededor de la salud para el bienestar de la población. Entonces, Colombia hace parte de la OMS. Entonces, las recomendaciones que da la OMS, pues el país, si es parte de, pues viene y las incorpora en el modelo operativo de la gestión pública. Y el modelo operativo es la manera como hacemos las cosas. Y eso lo pudimos haber evidenciado, por ejemplo, en la época de la pandemia, que los referentes que iban dando las pautas era la Organización Mundial de la Salud, pero luego la Organización Mundial Panamericana, y luego iba cayendo al presidente de cada país como el representante y a la cabeza del Ministerio de Salud. Listo, pero igual, no solamente en términos de salud, otro organismo multilateral es, por ejemplo, la UNESCO. Entonces, la UNESCO, como organismo supraestatal, se encarga de producir conocimiento, es decir, ciencia, alrededor de la educación y alrededor de la cultura. Entonces, no fue que Colombia, muy queridos, muy inteligentes, los padres de la patria, hace rato se inventaron que era muy interesante atender a los niños de 0 a 5 años porque era la época más importante para el desarrollo cerebral, para el desarrollo de la comunicación. No, eso no fueron hechos. Fue la UNESCO o la UNICEF, donde está todo el tema de la primera infancia. Perdonen porque ahí se me trabaron los cables. Es la UNICEF, para el caso del ejemplo que estoy dando. Y lo que hizo Colombia desde ese momento, cuando la UNICEF hizo esa recomendación, fue venir e empezar a incorporar en su política de atención a la primera infancia distintos modelos de operación. Entonces aparece el ICBF, por ejemplo, con las madres comunitarias, con las guarderías, los centros de desarrollo infantil, hasta el punto que ahorita casi que los niños nacen y los llevan para la guardería. Porque en la guardería, no solo porque la mamá no tenga tiempo de atenderlo, sino porque allá hay unas personas especializadas, formadas, que le desarrollan todo lo que se requiere en términos de psicomotricidad, en términos de comunicación, en términos socioemocional, en términos de nutrición y demás. Y con eso se vienen mejorando unos procesos. Entonces, esto para decirles que en la extensión del Estado como nos lo representaban, entonces no solamente sería esa representación a través de los consulados y de las embajadas, sino también la relación que hay con los organismos multilaterales que producen conocimiento y cada Estado lo trae y si lo considera pertinente, porque no está obligado. El hecho de que un país haga parte de X o Y no significa que tiene que hacer todo al pie de la letra, pero si hace parte es porque quiere ir, escuchar y venir a ver qué incorpora. Por ejemplo, ya hacemos parte, pues no desde ayer, hace un rato, primero como país invitado y ya como país miembro de la OCDE, que lo que hace es hacer recomendaciones para mejorar los niveles de productividad y competitividad del país. Y los niveles de productividad y competitividad no solamente se logran construyendo vías, sino también mejorando la situación de la gestión estratégica del talento humano, para que ustedes y yo nos volvamos más competentes, más productivos. En fin, entonces aquí estamos diciendo que todavía tenemos la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes. Estamos hablando de un Estado democrático. Y porque además la Constitución tiene incorporado unos mecanismos de participación como los podemos ver acá. Muy bien, me vuelvo a donde estábamos, que es en esta. ¿Es la otra? Sí, es el preámbulo. Muy bien, aquí. ¿Para qué se pretende con la Constitución? Que haya un orden jurídico
en lo político, en lo económico y en lo social. Incluso eso que dice en lo económico, en lo político y en lo social llega hasta el punto de los planes de desarrollo, porque los planes de desarrollo, desde la teoría del desarrollo, dice que tiene 4 dimensiones. El desarrollo tiene 4 dimensiones. Primero, el desarrollo se concebía solamente como crecimiento económico, es decir, tu desarrollo significaba cuánta plata tenías en el banco o a cuánto equivalía tu patrimonio. Ya no, el desarrollo es ese crecimiento económico, claro. No deja de ser importante los indicadores de la macroeconomía, en términos de Producto Interno Bruto, en términos de balanza comercial con importación y exportación, en términos de inflación, en términos de la tasa de cambio, en términos de la tasa de empleo. Es decir, todos esos elementos que tienen que ver con los indicadores de medición de la macroeconomía siguen siendo importantes, pero ya el desarrollo, pues tampoco hoy, hace mucho tiempo, viene diciendo el desarrollo es crecimiento económico más bienestar integral, y resulta que el bienestar integral es esto a lo que apuntamos en lo político, pero político no es de partido político, sino de políticas para el desarrollo. Política de salud, política de cultura, política ambiental. Entonces vuelvo sobre el asunto: dimensión económica, dimensión social, dimensión ambiental y dimensión institucional. Esos son los 4 pilares que se deben trabajar al interior de los planes de desarrollo, y de los planes de desarrollo los llevamos a líneas estratégicas, y de líneas estratégicas los llevamos a sectores de inversión, y de sectores de inversión los llevamos a programas, y de programas a proyectos. Y resulta que el proyecto es la unidad básica de expresión de la función del Estado. Mejor dicho, así como la familia es a la sociedad, el proyecto de inversión pública es al Estado. La expresión, la unidad básica de expresión o manifestación de la función pública, que las cumplen ustedes y la cumplo yo a través de una dependencia o de una entidad pública, eso se visualiza en los proyectos. Esto, el hecho de que ustedes estén acá, es parte de un proyecto que tiene que ver con el plan de capacitación, y el plan de capacitación está ligado a la gestión estratégica del talento humano, y la gestión estratégica del talento humano debe ser, sí o sí, un proceso al interior de todas las entidades públicas, y ese proceso es solo uno dentro de los 4 macroprocesos estratégicos, misionales, de apoyo, en fin, y ahí se va dando todo el asunto para que el Estado cumpla con su misionalidad, que está definida ¿dónde? En los fines del Estado, artículo 2. Un poco para entender cómo se operativiza todo el modelo hasta que finalmente llega la expresión que ve la ciudadanía, que son los proyectos. Entonces, ¿qué ve la ciudadanía? Ve, están arreglando la vía. Ve, va a haber mejoramiento de vivienda. Ve, hay una convocatoria de tal cosa. Ve, allí va el entrenador de los niños de fútbol del barrio. Toda la presencia de la institucionalidad, o lo que denominamos el establecimiento, que debe llegar a todos los lugares. Ahí es cuando también escuchamos decir: en algunos territorios hace falta presencia del Estado. La presencia del Estado es o muy poca o nula, y cuando hay esos vacíos los llenan otros. Cuando hay esos vacíos los llenan otros, claro. Ante la falta de amor, pues yo busco en dónde encuentro eso que aquí no me da, pues un poco pues como para ilustrarlo ahí. Muy bien. Lo que se procura es, a través de esta Constitución, pues es lo que acabamos ahí de, bueno, aquí. Entonces, el artículo 1 es el que cierra todo y aquí ya estamos en la parte
dogmática. Entonces tenemos el preámbulo, que es como abrir la puerta para empezar a desagregar por elementos lo dogmático y lo orgánico. Y aquí en lo dogmático, el primer artículo de la Constitución, y mire que sigue girando alrededor de los elementos fundamentales que ya trabajamos como Estado colombiano. Entonces dice, Colombia es un Estado social de derecho. Ya lo vamos a empezar a desagregar aquí adelante. Organizado en forma de república unitaria. Ojo, por ahí me preguntaban ahora, y quedé de traerles, para no ir a cometer una imprecisión conceptual, traerles para la próxima semana esas definiciones y esas diferencias entre Estado, Nación, República. Muy bien, en forma de república unitaria, descentralizada. Recuerden, hay centralización política, pero hay descentralización administrativa y fiscal, con autonomía de sus entidades territoriales. Pero recuerden que decíamos, sí, una autonomía, pero una autonomía que es regulada, una autonomía que es controlada. Democrática, ya dijimos porque somos Estado democrático. Participativa, ese es otro elemento que lo acabamos de ver, porque somos un Estado democrático. Y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, en la prevalencia del interés general. Pare de contar, prevalencia del interés general. Vamos a mirar parte por parte. Aquí nos dice, vamos a hacer el desagregado de todos esos elementos de los que nos habla el artículo 1 de la Constitución. Estado social de derecho. Implica que el Estado colombiano, en su organización y funcionamiento, se orienta a buscar la solución de los requerimientos sociales de la población. La solución de los requerimientos sociales. Y en todo el Estado, ya recuerden que Estado desde lo local hasta lo nacional. Es decir, desde la vereda, desde el corregimiento, desde el municipio, hasta que llegamos al país completo, a todo el territorio. Lo que hacemos desde las entidades públicas es procurar resolver las necesidades de la población. ¿Cuál es el insumo fundamental de un plan de desarrollo como carta de navegación para 4 años? El insumo fundamental son el diagnóstico. Y el diagnóstico está en clave territorial y en clave sociodemográfica. En clave territorial, sin alejarnos de uno de los elementos del Estado, porque dentro del territorio hay unas ventajas y unos recursos, y habrá una disponibilidad. Entonces hay territorios que tienen una alta acceso y disponibilidad de agua, mientras que hay otros territorios que son más áridos. Hay territorios que son mucho más pendientes en su topografía, mientras que hay otros que son más planos. Pero hay territorios que son ricos en riqueza, son ricos ambientalmente, otros territorios no lo son. Entonces, el primer diagnóstico que se requiere es el diagnóstico territorial, para mirar cuáles son esas habilidades, esas competencias, esos recursos, esa disponibilidad que tenemos. Y el segundo diagnóstico es el sociodemográfico, es decir, sociodemográfico es de población, pero no solamente para saber que tenemos 14.434 habitantes, sino cómo los tenemos por grupos etarios. Y esos grupos etarios, ¿cómo están distribuidos en el territorio? Mejor dicho, ¿cuántos niños tenemos de 0 a 5 años?
Y de esos de 0 a 5 años, ¿cuántos son hombres y cuántas son mujeres? ¿Y cuántos son urbanos y cuántos son rurales? ¿Cuántos están en programas de atención a la primera infancia y cuántos no? Y esos que no están, ¿por qué no están? Entonces, eso es un elemento fundamental cuando hablo de Estado social de derecho. Es poder llegar hasta el nivel más profundo de la calidad de la información que tengo para poder empezar a ¿qué? A generar estrategias. Por eso en los planes de desarrollo hablamos de líneas estratégicas, para poder hablar de estrategias para la atención a esa población, o bien que ya tiene el servicio y lo necesita mejorar, o que no lo tiene. Entonces, el producto final, el resultado de la labor que ustedes hacen o que hago yo, debe ser la satisfacción de las necesidades que tiene o un individuo o un grupo de valor o la población en general. Aquí con Luis eso también se cumple, ¿cierto? Si yo estoy llenando la expectativa de lo que ustedes esperaban con este proceso de formación. Por ahí hay una compañera con la que almorcé que ahorita me hacía un comentario. Venga, la invito para que le reforcemos aquí a los asistentes. ¿Dónde está la doctora Adriana? ¿No? Ya, sí. No, por un comentario que a la hora del almuerzo, mientras compartíamos, ella hacía. Y vale la pena. Cuando yo digo, aquí también yo tengo que pensarme como servidor público que estoy procurando satisfacer una necesidad, que es la de ustedes, y que tiene un interés. Un interés puede ser el concurso para el ingreso o el concurso para el ascenso. Qué malo fue hablar acá hoy. Algunos me conocen, otros no tanto. Estaba compartiendo con el profe que me parecía muy importante el tema que nos estaba dando. Presenté concurso para Distrito 5 en Bogotá, me lo gané como supervisora de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Es difícil, no es fácil, tampoco imposible, pero hay que estudiar, hay que poner cuidado. Y uno de los temas que me parece a mí que son más complejos es este, del que él está hablando, que es cómo está constituido pues el distrito, en este caso de nosotros, que es acá de Medellín, el Estado y la Constitución política. Pensaría yo que con lo que presenté en Bogotá, casi el 70-80% de ese examen fue este tema. Este tema es lo que más... ¿Sabes qué? Es porque nosotros somos servidores públicos y eso es lo que más se basa. La comisión o la entidad que está solicitando, en este caso el Distrito de Medellín, lo que más se basa es en eso. En nosotros como servidores públicos y no tanto como en la OPE que nosotros escogemos. Por ejemplo, nosotros, hablo por nosotros los agentes de tránsito, que obviamente en el Distrito de Bogotá salió muchísimo de tránsito, sí, de transporte y de policía judicial. Es decir, que también toman en cuenta lo de como la OPE que estamos tomando, pero el 100%, el 80% de este examen es como servidores públicos y se basa es en este tema. Entonces quería como compartir con ustedes, muchachos, de que eso no se va a ganar por mi amor, ni porque Daltín Marín, no. Hay que estudiar, hay que ponerle amor si nos queremos quedar acá y no entregar el puesto tan fácil. Eso era lo que quería compartir, pues lo compartí con el profe. Gracias. No, así es, simplemente no porque yo lo haga muy bien, no es esa la valoración que estoy haciendo, sino porque el tema es de interés en el marco de las aspiraciones que ustedes tienen. Es eso, es como dejar sentado y el sello de que todo esto esté, y este no será el único, habrán muchos temas de contratación pública, de compra pública, de gestión documental, atención al usuario, atención al ciudadano, el debido proceso. Es decir, temas los hay muchísimos, pero todos son importantes. Primero por formación, información general, por formación laboral, pero también porque tenemos la mirada puesta en superar un proceso y hacernos
acreedores a un cargo de estos. Muy bien, entonces el tema de Estado social de derecho está ahincado en que la labor que hacemos los servidores públicos debe estar enfocada en ayudar a resolver las necesidades que tiene la población. Ojo, eso lo decimos muy fácil, pero tiene otras arandelas. En el marco del debido proceso, en el marco de la focalización de la inversión, en el marco de la transparencia, en el marco de la legalidad. Porque también hay otra cosa, y es cuál es la percepción que tienen los ciudadanos colombianos con las entidades públicas. Y las entidades públicas no son las paredes, ni las ventanas, ni las puertas. El corazón de las entidades públicas son ustedes y soy yo, que somos los que dinamizamos los procesos. Una puerta no es corrupta, el muro no llega tarde, la luz no hace la tarea, pues la energía eléctrica. ¿Sí me entiende? Todo lo que se hace, lo hacen ustedes y lo hago yo. Entonces, cuando decimos la percepción de los ciudadanos con las entidades públicas, no están hablando de las cuatro paredes, están hablando de los actores que hay dentro de esa entidad que generan una percepción con la ciudadanía. No, la calidad de la detención allá es pésima. Uno llega y después de media hora levantan la mirada y dicen a la orden, por ejemplo. Entonces es eso, y tiene que ver con lo comportamental. Muy bien, aquí, ahora, en el marco de lo que estamos diciendo de resolver esas necesidades, también se rige por el derecho, y los derechos también son constitucionales. Entonces, que el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la tranquilidad, el derecho a un orden justo, el derecho a la paz. Y alguien podrá, y yo también pienso, oh por Dios, ¿y eso qué? ¿En la práctica qué? Pero esa es, por eso yo les decía, la Constitución la podemos ver como una utopía, la podemos ver como un sueño inalcanzable, pero ese es el ideal de sociedad al que estamos aspirando. Bueno, aquí en República Unitaria, ya sabemos, centralizado en el poder público, y cuando se trasladan las competencias es porque se entrega la facultad. ¿A quién? A los departamentos, distritos y municipios. Eso ya lo trabajamos desde la otra. Miren, para no quedarnos leyendo lo mismo, Estado social de derecho quiere decir justicia en lo social. El concepto de justicia, creo que en la diapositiva que sigue, claro, pero justicia cuando hablamos de social, pero cuando hablamos de derecho, Estado social de derecho, en el marco del derecho, los valores tradicionales son la libertad, la igualdad y la seguridad. La libertad para decidir, que no voy a dar los ejemplos, pero sí nos vamos dando cuenta que hay ciertas libertades en el Estado democrático que se nos van perdiendo, por elementales que parezcan, como el hecho de que ya no podamos decidir si me gano un salario mínimo, en qué fondo de pensiones quiero cotizar. Esa es una manera de ir menoscabando el principio como valor supremo de la libertad. Porque es que usted tiene derecho a elegir si se queda en el público o en el privado. Y que es que allí hay más ventajas, más desventajas. Pues ¿qué pasa? Usted tiene capacidad de razonamiento. Usted decide. Entonces eso es un poco estar ahí como a la vanguardia con lo que significan los conceptos. Recuerden, en el marco de lo social, que fue lo que le agregó la Constitución, hablando de justicia, y en el marco de derecho, como valores tradicionales, la libertad, la igualdad y la seguridad. Muy bien. Y podemos seguir. Esa República Unitaria
Recuerden que hemos hablado de las sentencias como ya una manera unívoca de interpretación, es porque nos habla de un centro de impulsión política, claro, Bogotá. El centro de impulsión política en Bogotá, porque allá está concentrado el poder a nivel nacional. Pero ese poder nacional tiene soberanía sobre todo el territorio, claro. Arriba en la Guajira, en el Cabo de la Vela, o abajo en el Amazonas, en Leticia, en todo el bordito allá, aunque estamos limítrofes y compartimos casi que un mismo espacio territorial urbano de la ciudad capital con un municipio de Brasil como país, ahí, listo, pero es la soberanía. Entonces aquí el soberano es Colombia. Yo no sabría decir aquí, pues el soberano es Brasil. No sé en la práctica, cuando un ciudadano colombiano comete un ilícito aquí en territorio brasileño, cómo se comportan las autoridades colombianas. No sabría responder, pero bueno, hay soberanía. Deberán haber unos acuerdos bilaterales para hacer el debido proceso con el individuo que infringió una norma. Muy bien, ahora en República Unitaria nos dicen titular único, claro, solo es un Estado, que es la persona jurídica de derecho público. Muy bien, y todos los individuos que estamos ocupando este territorio obedecemos a la misma autoridad nacional, que vive bajo un mismo régimen constitucional, que es del que estamos hablando, y que somos regidos por las mismas leyes. Bueno, un poco ahí lo que tiene que ver con República Unitaria. Avanzamos en la descripción del artículo 1 de la Constitución, autonomía de las entidades territoriales. Entonces, este también es un asunto que se viene desarrollando desde la Constitución del 91. Ahí se está adelantando un proceso porque se quiere mayor autonomía financiera en materia territorial, lo que vienen avanzando algunos gobiernos departamentales liderados por el de Antioquia para esa autonomía, en el que habrán muchas discusiones en juego. Y las discusiones es que los recursos que cada departamento le transfiere a la nación para que luego la nación lo devuelva en obras, bienes y servicios, también tiene que ver con la equidad. Y la equidad es que unos territorios jurídicamente organizados, como son los departamentos, podrán apalancar el desarrollo de otros territorios que tienen menores posibilidades de desarrollo. Entonces tienen mayores posibilidades de desarrollo, probablemente Cundinamarca, probablemente Valle del Cauca, probablemente Antioquia, pero también tenemos otros que tal vez no tengan esas posibilidades de desarrollo, como puede ser Chocó, como puede ser Arauca, pero también tendrán otras riquezas. El Chocó tiene una riqueza ambiental de las más prestigiosas del mundo, pero también tiene Arauca una riqueza en el subsuelo en términos de recursos naturales no renovables. Entonces, como que las posibilidades y todo no están desde el mismo frente de acción, pero bueno, lo que se busca es que haya mayor desarrollo, el mayor desarrollo equitativo entre un departamento y otro, entre un territorio y otro. Pero la otra discusión, que es la otra arista de análisis, es que no se compadece que X departamento aporte el 18, el 20, el 22% al PIB, obviamente nacional, y que solamente se le devuelva el 12% en proyectos, ¿cierto? Entonces, ahí, pero bueno, eso es lo que se está buscando, en este caso, mayor autonomía,
pero esa autonomía tendrá que ser reglada. Y miren que en todo el proceso en el que se va es que está en el caso de la recolección de firmas, que luego las valida la Registraduría Nacional, si se cumple con los topes, los mínimos validados y no sé qué, eso se le presenta al Congreso de la República y el Congreso de la República deberá convocar porque es iniciativa popular. Y es iniciativa popular porque es a través de firmas, de unos porcentajes del Censo Nacional Electoral. Entonces, en virtud de eso, el Congreso de la República no puede hacer caso omiso. Si se cumple con el debido proceso, después de revisar y acotar todos los insumos que necesita el Congreso de la República, deberá convocar, es a un referendo, ¿cierto? ¿Referendo o plebiscito? Creo que es referendo, porque hay diferencias entre uno y el otro en lo que tiene que ver con mecanismos de participación, para que ustedes y yo simplemente ante una pregunta, ¿está usted de acuerdo que haya mayor autonomía fiscal de los departamentos? Decir sí o no, y si gana el sí, pues listo. Entonces son todos estos mecanismos de participación que tenemos en lo que conocemos como Estado democrático. Ahora, participativa y pluralista, tenemos derecho a elegir y ser elegido. Y pluralista porque no hay discriminación alguna. Cada vez vamos viendo que se incorporan más, se visibilizan más grupos de valor, es decir, comunidades específicas. Mencionemos discapacidad. Hace 30 años probablemente no se hablaba con tanta categoría, con tanto conocimiento, con tanta oportunidad, con tantos proyectos y con tanta atención para la población en condición de discapacidad. Entonces se va ganando terreno y espacio como debe ser, pero también con adulto mayor, por ejemplo, y también con comunidad LGTBIQ+, por ejemplo. Y así van, entonces sí vamos viendo que las posibilidades y que lo que dijo la Constitución lentamente y con vacíos, porque puede que hayan vacíos jurídicos en la norma y con algunos inconvenientes de tipo procesal, no menciono jurídicamente, sino la manera como las entidades públicas a través de los servidores podemos llegar a las diferentes comunidades. Muy bien, aquí no leamos esto, simplemente el énfasis está en que somos un Estado democrático, participativo y pluralista. Es eso, con todo el discurso que yo les pueda dar o que ustedes ya lo conocen. Respetuoso de la dignidad humana, por allá lo decíamos cuando leíamos el preámbulo y el artículo 1. Claro, se privilegia el respeto de los derechos humanos. ¿Y dónde están los derechos humanos dentro de la Constitución? Están todos en la parte dogmática, o sea, la que sigue del preámbulo. Si mis cálculos no me fallan, todos los derechos están desde el artículo 3 hasta el artículo 93. Porque hay derechos de primera generación, hay de segunda, hay de tercera, hasta que se promulgó la Constitución. Ya hablan otros expertos en la materia que hay derechos de cuarta generación y también de quinta generación, que no están incorporados dentro de esas generaciones. Pues porque cuando se promulgó la Constitución todavía no estaba. Mire que en el Congreso de la República están legislando con respecto al uso de las redes sociales, porque a veces en el uso de las redes sociales pues también estamos maltratando la condición humana o la dignidad humana de alguien en especial. El tema de la bioética, sobre todo en el campo de la medicina. Ahorita están empezando a preguntarse mucho en el tema de inteligencia artificial. Ayer escuchaba una conferencia y entonces los derechos de autor, todo el asunto relacionado con inteligencia artificial. Pero todo se va generando. Miren que a nosotros nos hablan de la revolución industrial 1.0, 2.0, 3.0, creo que estamos en la era de la revolución 4.0, que tiene que ver con toda la parte de digital,
pues que ahorita a través de esos instrumentos, de esas herramientas, en tiempo real, cargamos la información, el aparato nos hace un poco de procesos, nos entrega todo el tema del Big Data, o sea, análisis de datos, pero fundamentalmente la Constitución tiene aquellos de primera, segunda y tercera generación, y está todo el tema de la Constitución respetuosa del trabajo, y cada vez se va ganando más, y ahí hay otra extensión del Estado, Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? OIT, claro, no es gratuito que ya una licencia de maternidad, no sé, en cuántos días, en 4 por 3, 12. Cuando a mí me tocó que mis compañeras en el ejercicio del magisterio, su licencia de maternidad eran 60 días. Entonces digamos que se va avanzando, y se avanza no por darle más tiempo, sino porque una cosa tiene relación con la otra. Entonces resulta que los 3 primeros meses de vida del muchachito son fundamentales en esa cercanía y en esa relación madre e hijo y demás, ¿cierto? Entonces, ¿cómo una cosa implica con la otra? Hasta el punto en que ya los hombres también tenemos derecho a la licencia por paternidad, es decir, se va avanzando, y eso es dignificación del trabajo, ¿cierto? Y todavía tenemos amplios porcentajes de informalidad laboral, claro que sí. Entonces, ¿está la tarea hecha? No, pero se va avanzando en la materia. Esto de los derechos, pues ya lo mencioné en el momento. Muy bien. Son las 2:30, sí, va a estar bien. Vamos a hacer un ejercicio también con la Constitución política, pero no armando un jueguito con los legos. Entonces, no sé si desde ahí el código les dé. Hagan el ejercicio, por favor, si les da. Y si no, yo tengo uno en una copia, se las voy pasando. A ver, hagan el intento, por favor. Sí. Ah, bueno, maravilloso. Muy bien. El ejercicio que vamos a hacer son las 2:30. Yo creo que empecemos pensando en una hora. Lo pueden hacer en grupos, se pueden reunir, se pueden organizar. Y ahí tienen el formulario para ¿de qué trabajaron conmigo? De los 3 componentes de la Constitución. Trabajamos el preámbulo y la parte dogmática, la que tiene que ver con principios, con valores, y que está todo fundamentado en el artículo 1 de la Constitución y los siguientes. Lo que van a hacer es que consulten en una Constitución. Ojalá consulten en la Constitución Política de la Función Pública. Sé que es una de las páginas que la mantiene actualizada, porque hay artículos de la Constitución que ya expiraron o que fueron modificados. Si lo consultan en la Constitución de la Función Pública, no sé, creo que hay otra página que tiene que ver con rama judicial, pero Sinacol, Sintracol, en fin, como una página de la rama judicial, allá también se encuentra actualizada. Muy bien, ahí en el ejercicio lo que se les pide es que identifiquen de toda la Constitución el título, el capítulo o los capítulos, y de cada capítulo de qué artículo a qué artículo va. Pero luego le damos una miradita a ese paquete de artículos e identificamos unas palabras clave, como cuando estamos escribiendo un ensayo, que cuando vamos a escribir un ensayo de corte académico, pues aparte de tener un tema, pues buscamos rastrear, identificar unas palabras clave, y luego con esas palabras clave es que empiezo a desarrollar los párrafos que me demanda el artículo. Perfecto, lo pueden hacer, podemos buscar otros espacios en las afueras, ¿cierto?, donde puedan trabajar, tal vez más cómodos, porque probablemente aquí las sillas, pues tipo iglesia, no sean las más cómodas.
probablemente para tener más aire libre. Entonces miramos a ver si a las 3:30 lo hemos terminado. Si no lo hemos terminado, yo voy pasando por donde esté y me van contando. Vamos a hacer a conciencia el ejercicio de cuál es la estructura de la Constitución política, porque ese ejercicio es el que nos da entrada al tema del próximo miércoles. ¿Listo? Bueno, adelante y gracias por escuchar.